Buenos días. Hoy nos encontramos para tocar un tema más en la asignatura de lenguaje en el área de comunicación. Vamos a hablar sobre un tema en el cual nos dice que es la facultad exclusivamente humana y que se caracteriza por el uso intencional de signos orales articulados y se concreta mediante el habla. ¿Sobre qué tema vamos a tratar el día de hoy? Correcto, vamos a hablar acerca del lenguaje. Si te das cuenta que cuando hablamos sobre lenguaje vienen a nuestras cabezas muchas ideas, pero hoy las vamos a definir a través de los conceptos que vamos a plasmar en la pizarra. A ver, observamos. ¿Cuál es el tema? El lenguaje. Muy bien, exclusivamente para ti, alumno del segundo año de secundaria. Ok, observamos la pizarra, por favor. El lenguaje. ¿Cómo vamos a definir al lenguaje? Como una facultad exclusiva e inherente del ser humano que le permite comunicar ideas, sentimientos, emociones, deseos, etc. mediante un sistema de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que el lenguaje es la facultad exclusivamente tuya. ¿Por qué tuya? Porque somos seres humanos. ¿Y qué nos permite expresarnos? ¿Y qué expresamos? Como lo ves acá, expresamos ideas, expresamos sentimientos, emociones, deseos. Muy bien, continuamos. Recuerda esto. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y hace posible la comunicación con los demás. Es verdad. Para tener una buena comunicación debemos de dominar o de conocer los elementos de la comunicación. Y eso también pues ayuda bastante a que nuestro lenguaje o nuestra lengua sea más fluida. Bien, continuamos. Ahora observaremos las características del lenguaje. Vamos a ver. La primera dice universal. ¿Por qué el lenguaje es universal? Porque todos los hombres lo utilizan en su interrelación, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, geográficas, religiosas, etc. Segunda característica, el lenguaje es racional. ¿Por qué es racional? Por ser la base del pensamiento que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusiva del ser humano. El lenguaje también es doblemente articulado. ¿Y por qué? Porque se expresa como unidades portadoras de significado, como por ejemplo los morfemas, que a su vez están constituidos por unidades distintivas llamadas fonemas. Cuarta característica del lenguaje. El lenguaje también es innato. ¿Por qué? Por ser una facultad o capacidad registrada en la naturaleza del hombre. Genéticamente está presente desde que nacemos, como consecuencia de nuestra evolución. Muy bien. Y quinta característica, limitante. ¿Por qué el lenguaje es limitante? Porque determina la estructura de las lenguas. Sexta característica es oral y escrito. ¿Por qué? Porque a través de los gestos, de los gritos, de los colores, de las señas o de los iconos, son formas de comunicarnos o son formas de comunicación, pero no lenguaje. ¿Sí? Ahora vamos a ver acerca de las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son? Si puedes observar, tenemos lo siguiente. El lenguaje cumple las siguientes funciones: básicas y secundarias. ¿Cuáles son las funciones básicas? Tenemos las representativas, las emotivas y las conativas. Y las funciones secundarias son las fáticas, las metalingüísticas y la poética. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Funciones básicas. Estas funciones fueron propuestas por un gran lingüista llamado Karl Bühler. ¿Cuál es la primera función? Tenemos la función representativa, llamada también denotativa o referencial. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos ofrece esta función? Dice, se le conoce con el nombre también de función declarativa, interactiva o informativa. El emisor trata sobre temas de la realidad
¿Qué elemento de la comunicación estamos tomando aquí? Al emisor. Entonces quiere decir que la función representativa tiene relación con el emisor, lo incluye, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Y lo manifiesta de forma objetiva. Su mayor uso está en las noticias y documentos históricos. A su vez se relaciona con el referente, otro elemento de la comunicación. Esta función, el mensaje contiene o informa algo real, algo de la realidad. Por ejemplo, tenemos: el Perú es un país multilingüe y pluricultural. ¿Es algo real? Es algo real. Segundo, los jóvenes asistieron a la misa. También nos dan a conocer una idea real, ocurrido en un tiempo y en un espacio. Pronto saldrán los resultados del examen. Eso es una consecuencia después de una causa. Hace demasiado frío. Es un sentir. Lo haremos la próxima semana, ¿verdad? Y por último, nadie ha logrado aún concluir la tarea. Son entonces ejemplos reales, ¿verdad? Este tipo de función entonces nos da a conocer una realidad. Segunda función, la función emotiva, llamada también expresiva o sintomática. ¿En qué consiste esta función? Vamos a ver. Aquí se centra en el emisor, pues este expresa sus emociones, sus sentimientos y descubre su estado de ánimo y su punto de vista. Veamos. A ver, ejemplo. Tenemos: te extraño como no tienes idea. Te quiero mucho. Ay, eres lo más importante para mí. Que vive el Perú. Te adoro cada día más. En esta función emotiva, llamada también o conocida como expresivo sintomática, todo el contenido se centra en ¿quién? En el emisor. Y será él quien pues exprese sus emociones o sus sentimientos, descubriendo su propio estado de ánimo y su punto de vista. Tercera función. Función conativa, llamada también apelativa. Vamos a ver en qué consiste esta función. Se le conoce también con los nombres de imperativa o exhortativa. La palabra imperativa ya por ahí nos va semejando una idea, ¿verdad? Dice: busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad. ¿A través de qué? De órdenes, de mandatos, de peticiones. Vamos a ver ejemplo. Si yo te dijera: Carlos, ven, apúrate, ¿sería una función conativa? Sí, sería una función conativa. Recuerda, la finalidad de esta función es mover la voluntad o persuadir al receptor para que cumpla una orden, una súplica o conteste una pregunta. Tenemos un ejemplo. Dice: cierra esa puerta, por favor. Se prohíbe fumar. Por favor, sírveme el café. No botes la basura por la ventana del carro. Entonces, si te dan cuenta de la forma como pronunciamos cada enunciado, tiene una tonalidad diferente a otras. Muy bien, continuamos. Las funciones secundarias. ¿Cuáles eran las primeras? Las funciones básicas, ¿verdad? Ahora tenemos las funciones secundarias. Son dos tipos de funciones. ¿Quién nos las señala o quién nos las propone? Roman Jacobson. ¿Qué es lo que nos dice? Nos plantea la primera función. ¿Cuál es esta función? La función fática, llamada también de contacto. Esta función relaciona o se relaciona con el soporte físico de la comunicación, es decir, con el canal, otro elemento de la comunicación. ¿Qué más nos dice? En esta función lo importante es la relación que se establece entre el emisor y el receptor para iniciar. ¿Qué más nos dice? Mantener o concluir la comunicación. ¿Sí? Ejemplo. Tenemos: aló, aló, ¿qué calor? No. Buenos días. 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchas? Entonces, si te das cuenta, esta función fática relaciona o se relaciona con el soporte físico de la comunicación, es decir, a través del canal. Muy bien, continuamos. Segunda función,
la función metalingüística, llamada también odiglosa. Esta función busca mejorar la utilización del código a través de la explicación de su uso. Código, otro elemento de la comunicación, es decir, se emplea el lenguaje para estudiar y comprender el mismo lenguaje en sus aspectos ortográficos, semánticos, sintácticos, gramaticales. Vamos a ver los ejemplos para poderlo entender un poquito mejor. La oración posee una estructura bimembre. El sustantivo es una palabra variable. El diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. La oración se divide en sujeto y predicado. La palabra murciélago tiene 4 sílabas. A ver, murciélago, correcto. El núcleo del predicado es el verbo. Y por último, el lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. Entonces, ¿cuál es la función o cuál es la finalidad de la función metalingüística? Estudiar y comprender el mismo lenguaje. ¿Sí? Bien, continuamos. Tercera función, llamada poética o también estética. Aquí agrego una serie de recursos expresivos, como la metáfora, la rima, para llamar la atención de lo que se quiere decir. A ver, vamos a ver. ¿Qué más nos dice? Se relaciona mucho con el mensaje en la comunicación. Otro elemento tiene que ver con las poesías, refranes. Es decir, su uso más frecuente se da ¿dónde? Dentro de la literatura. Vamos a ver, recordemos esto. Poesía, refranes. Dice, ejemplo. Eres la luz de mis ojos. ¿Alguna vez te lo han dicho? Sí. ¿Qué tipo de lenguaje es? ¿Qué función? Función poética. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. A caballo regalado no se le mira el diente. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, si te das cuenta, cada vez que utilizamos estos enunciados, estamos haciendo uso de la función poética. Es decir, este tipo de lenguaje que de una u otra forma nos da a demostrar o nos permite demostrar un sentimiento o lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Y eso lo hace a través de ¿qué? De la poesía o de los refranes. Bien, continuamos. Vamos a entrar a una tercera parte del lenguaje. ¿Cuáles son? Los planos. ¿Cuántos elementos encontramos dentro de los planos? 2. El primero, la lengua. Vamos a definir la lengua. ¿Cómo lo conceptualizamos? Dice que la lengua se define como el conjunto o sistema convencional de signos verbales usados por una comunidad vinculada histórica, geográfica y culturalmente. La lengua presenta las siguientes características. Vamos a ver cuáles son. Teórica. ¿Por qué teórica? Porque debe ser escrita y analizada en función de normas o principios dados por una convención social. Más o menos fija. La lengua como sistema de signos se mantiene estable en un periodo determinado de tiempo a nivel sincrónico. Pero esa estabilidad se rompe y presenta una posible variación en un periodo largo de tiempo, en el nivel diacrónico o evolutivo. Tercera característica del plano. Puede ser social. Se consideran como producto creado por una comunidad lingüística. Psíquica. Su estructura se desarrolla en el cerebro, donde las imágenes acústicas se relacionan con imágenes conceptuales. Eso requiere que es de naturaleza mental. El habla. Vamos a ver, ¿qué es el habla? ¿Recuerdas? Un poquito, vamos a definirlo acá. Es el uso del sistema convencional de signos o la materialización individual de la lengua, mediante la que cada miembro de una comunidad emplea el sistema de signos de manera peculiar. El habla presenta las siguientes características. Observemos. Es práctica.
¿Por qué el habla es práctica? Porque se materializa tanto en sonidos articulados como de forma escrita, dentro del marco de nuestra interrelación cotidiana. El habla es variable. ¿Por qué? Porque obedece al interés o necesidad de cada emisor, que se determina por su educación, por su cultura o por su madurez. Continuamos. Es individual. El habla es individual, porque se manifiesta de manera diferente en cada integrante de una comunidad como una proyección de su personalidad. Continuamos. Es psicofisiológica. El habla es psicofisiológica en tanto a su realización. Es decir, implica una actividad mental, la codificación, la participación de nuestros órganos, articulación de sonidos y la materialización de sonidos. Entonces, si te das cuenta, dentro del plano de la lengua encontramos la lengua, o del lenguaje, perdón, encontramos la lengua y el habla. Ahora vamos a ver las variaciones de la lengua. Tenemos dialecto o variación diatópica, sociolecto o variación diastrática y idiolecto o variación diafásica. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empezamos. La primera variación de la lengua es dialecto o variación diatópica. ¿En qué consiste? Nos dicen que es la variación geográfica o regional de la lengua. Quiere decir, esta se observa en diferentes aspectos que permiten identificar el lugar de esa variedad del código. Por ejemplo, tenemos aspectos, ejemplos y lugares geográficos. En los aspectos presentamos fonético, la variación en la pronunciación de una palabra. Anaí come pescado. ¿Dónde lo decimos? Mayormente lo pronuncia la gente de Chincha. En otras palabras, los chinchanos. Estoy feliz. ¿Quién dice estoy feliz? Un iquiteño. Entonces, seguimos. Morfológico. Variación en la estructura de la palabra. Córtame el pelo chiquitito. ¿Quiénes lo dicen? Los cubanos. Aquícito nomás. ¿Quién menciona o quién habla así? Los ayacuchanos. Continuamos. Semántico. Variación de significados de una palabra. ¡Qué mona! Cuando hablamos o decimos ¡qué mona!, se refiere a ¡qué linda! ¿Y de dónde? ¿O quiénes lo pronuncian? Los venezolanos. ¡Qué mona! Aquí se refiere al animal. ¿Y quiénes decimos? Los peruanos. Sintáctico. Variación en la estructura de la oración o frase. De la Juana, su hija es. Esto, ¿quién lo habla? Los loretanos. Lexicológico. Es la variación en las unidades léxicas de un solo significado. Niño, Perú. Pibe, Argentina. Chaval, en España. Y chavo, en México. Si te das cuenta, de acuerdo al dialecto, cada uno de ellos tiene una forma de mencionar. Continuamos. En los ejemplos podemos apreciar que todos responden a una misma lengua o código, llamado castellano. Sin embargo, según la variación se puede identificar a qué lugar geográfico corresponde cada expresión. Eso es lo que acabamos de observar, ¿verdad? 2. Sociolecto o variación diastrática. ¿En qué consiste? Es la variación de la lengua debida a factores socioeconómicos y culturales que se manifiestan en diferentes niveles de la lengua. Vamos a verlos. Observemos el siguiente cuadro. Niveles. Existen 3. Superestándar, estándar y subestándar. ¿Quiénes se encuentran en la superestándar? Ella expresa un lenguaje inclusivo en el nivel científico, filosófico y literario. Es decir, este tipo de nivel es utilizado solo por gente o por personas estudiadas o preparadas. La epistemología estudia el conocimiento.
En la lengua estándar se expresa respetando el aspecto normativo, ortográfico y gramatical de la lengua. Es decir, es una expresión culta. No te olvides de llevar los libros. Una expresión coloquial o familiar, mamá me mima. ¿Te das cuenta? Y en la lengua subestándar se manifiesta en el uso de la palabra de manera inapropiada en el aspecto gramatical y normativo. Tenemos dos expresiones. La expresión popular, el tío está en su jato. Y la segunda expresión vulgar, mosaico, unas chilindrinas superhelenas. De estos ejemplos, ¿en qué tipo de lengua los encontramos? Eso lo analizamos y tú mismo obtienes tu respuesta. Continuamos. Tercero, dialecto o oración diafásica, conocida también como registros lingüísticos. Se da por razones de edad, género, ocupación y nivel educativo. Ejemplos, tenemos panadero, la harina se malogró para el pan. Es una ocupación. Segundo, médico, el paciente tiene cólera. Es una profesión. Y niño, amita, quedó un chocolate. Género y edad. Entonces, si nos damos cuenta aquí, son tres expresiones o tres enunciados que marcan una ocupación y un nivel educativo distinto, indicando también subgénero. Pasamos a la página número 23 de tu libro y empezamos a resolver algunos ejercicios. ¿Sí? La primera dice, ¿cuál no es una función del lenguaje? Tenemos 5 alternativas. Recuerda las funciones, recuerda cada uno de lo que hemos ya estudiado o definido. Dice, ¿cuál no es una función del lenguaje? Tenemos apelativa, referencial, fática, expresiva o dubitativa. ¿Cuál es? Correcto, es la letra E, dubitativa. Bien, ejercicio número 2. ¿Qué autor propuso las funciones básicas del lenguaje? ¿Recuerdas las funciones? ¿Sí? Básicas y secundarias. ¿Quién fue el primero que lo propuso? A ver, vamos a ver. ¿Fue acaso Chomsky, Makarowski, Saussure, Karl Bühler o Roman Jakobson? ¿Quién? Exacto, Karl Bühler. Siguiente. ¿Qué funciones del lenguaje se relacionan con el emisor? ¿Qué funciones del lenguaje se relacionan con el emisor? Tenemos la función metalingüística, la función fática, la función emotiva, la función conativa o la función referencial. ¿Cuál crees tú que es? Correcto, la E, la función referencial. Seguimos. Señala la alternativa correcta. Vamos a ver. Representativa, denotativa. Apelativa, emotiva. Expresiva, conativa. Estética, fática. Fática, poética. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Cada una de estas alternativas, cuando hablamos acerca de las funciones, eran conocidas por 2 nombres más o por un nombre. Entonces se relaciona la principal, la que se señala, y luego, en este caso, con el nombre que también se le conoce. En este sentido, ¿cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cuál? La representativa denotativa. Muy bien. Seguimos. Ejemplo 5. Vamos a borrar. Muy bien, continuamos. 5. En esta expresión, vive el Perú, ¿se ha usado qué tipo de función? A ver, tenemos apelativa, representativa, fática, poética o emotiva. Vive el Perú. ¿Cuál? Correcto, emotiva. Muy bien. Ejercicio 6. En la mente domina el cuerpo, se ha empleado ¿qué función? En la mente domina el cuerpo, se ha empleado ¿qué función? A, informativa,
B, expresiva. C, emotiva. D, fática. O E, poética. Poética. Muy bien. Correcto. 7. En hagan todos la tarea, ¿se ha utilizado qué función? Referencial, recuerda, expresiva, de glosa, informativa o apelativa. ¿Cuál? Correcto, la E, apelativa. Seguimos. 8. ¿Qué característica no es compatible con la lengua? ¿Recuerdas? Cuando hablamos de los planos era lengua y habla. Cada una presentaba sus 4 o 3 características. Una de ellas no es compatible. La psíquica, el código, histórica, más o menos fija o universal. ¿Cuál es en este caso? La psíquica. Muy bien. Vamos con el ejemplo número 10. ¿Cuál es una característica del habla? Te las menciono. Código, histórica, individual, social o racional. ¿Cuál es una característica del habla? ¿Cuál es? Correcto. La C. Individual. Muy bien. Ejercicio 12. Señala el sinónimo de código. ¿Recuerdas? Código era un elemento de la comunicación. ¿En qué consiste? Dice, idioma, habla, jerga, dialecto o sociolecto. Correcto, la A, idioma. Y 14, señala cuál es una característica del habla. Tenemos teórica, más o menos fija, social, psíquica o variable. ¿Cuál es? Teórica. Muy bien. Vamos a ver. ¿Lo logramos? Sí lo logramos. De esta manera hemos trabajado el tema de el lenguaje. Hemos aprendido, ¿no?, un poquito más. Y pues bien, ahora tú vas a realizar lo siguiente. Vamos a borrar. En tu libro vas a encontrar estas páginas 24, 25, 25, 26. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a desarrollarla. La página 24 y 25 dice reforzando lo aprendido. Y la página 25, 26 practicando en casa. Una vez que desarrolles estos ejercicios, le tomas foto para evidenciar y lo envías al correo que se te designa, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.